auditor general. Posterior a su participación de 10 minutos, harán uso de la palabra todos los grupos parlamentarios aquí presentes y extraeremos una pregunta de esa urna ciudadana donde las organizaciones organizadas han hecho y han sido de manera puntual presentadas a cada uno de los entrevistados. Al término de la pregunta ciudadana, le daremos el uso de la voz hasta por 10 minutos para que responda usted, todas y cada una de las preguntas realizadas por las diputadas y por los diputados. En ese contexto, tenga usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos, don Félix Vargas Aguilar. Gracias. Primeramente, buenos días, diputado presidente y diputadas y diputados. Bueno, aquí los retos más grandes que tiene ahorita la Auditoría Superior de la Federación, en combinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. El primer punto, o sea, pues ya está creo que muy leído lo de las expectativas. El problema más grande que existe, o el problema que enfrentamos ahorita se enfrenta en la Auditoría Superior de la Federación, es que el área jurídica está separada de las áreas operativas. Esto es que los formatos, las actas, no son revisadas por las áreas jurídicas. Entonces, cuando se quiere fincar responsabilidades hacia los presuntos responsables que cometen infracciones o irregularidades, pues se caen porque simple y sencillamente están a veces mal, como dicen, mal fundadas o mal motivadas. Ese es uno de los problemas que tenemos, aunado a que pues hablan de acuerdo al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, uno de las vertientes que dejó abiertas fue que no se puede ir hacia atrás, o sea, todo es como dicen, borrón y cuenta nueva y partimos a partir de julio de este año. Entonces, para poder fiscalizar y para poder tener todo lo que se tiene que trabajar a la par con la Secretaría de la Función Pública, con la Secretaría de Hacienda, principalmente con la Unidad de Política y Control Presupuestario, que es la que emite los recursos públicos para las entidades, para los municipios. Y es ahí donde empieza el problema, porque en primera la Unidad de Política y Control Presupuestario emite sus lineamientos, y no obstante que están publicados en Diario Oficial, el problema más grande que hay es que esos lineamientos son abiertos, no tienen una certeza jurídica que permita a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación enfocarse a fondo. Y le digo esto, ¿por qué? Porque habla de que deben de ejercerse los recursos públicos dentro del ejercicio fiscal. Y resulta que cuando dentro de esos ejercicios fiscales traen calendarizaciones los convenios que hacen con con las entidades. Y cuando se salen de la calendarización o no hay manera de obligarlos a, por decirles, transmiten recursos en mayo y empiezan a ejercerlos hasta septiembre. El problema ahí es que en esos lineamientos no dice qué sanción merecen por agarrar los recursos como caja chica, los meten en cuentas productivas y todavía utilizan las cargas financieras que reditúan de esos recursos, los meten en otros gastos, pero no hay manera de sancionarlo porque pues todo lo comprometen, según esto, al 31 de diciembre. Y eso en el hay gente que es honesta, yo no digo que hay
haya esto, pero la gente ha sido honesta y ha trabajado. Pero el problema es ese, que no se tiene eso. Ahora también necesita formarse ahí, no es como alguien por ahí dijo que se iba a formar un grupo jurídico y ver lo más apremiante, no. Yo creo que aquí lo que se debe hacer es un área normativa que regule todo eso y que aquí con esta Cámara impulse. ¿Por qué? Porque la Auditoría Superior de la Federación es la imagen de los 500 diputados afuera y no se sanciona a nadie. O sea, es increíble que se tengan cifras millonarias. Lo que ha hecho el contador Portal, para mi gusto, ha sido una batalla sin armas, porque ¿de qué sirve determinar cantidades, miles de millones de pesos? Yo quisiera que alguien me dijera cuánto ha entrado a la tesorería de la Federación. Son cifras virtuales. Cada año hacen lo mismo. Y también otra cosa, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite recursos sin ton ni son porque no revisa. Están subiendo información falsa a su portal, porque si ustedes revisan cuando se emiten los informes trimestrales del tercer trimestre o del emitirse a fondo. El mismo problema que tiene la Auditoría Superior de la Federación lo tiene la Secretaría de la Función Pública para revisar. Sus lineamientos, le vuelvo a repetir, son una laguna jurídica y sin sustento legal, y aún así se los publican en Diario Oficial. O sea, yo no vengo a tratar de sorprenderlos ni de decirles que me voy a comer el mundo a puños porque quiero ser auditor superior. No, yo sé que tengo limitantes y más tengo los pies en la tierra. Tengo más limitaciones que, que ganancias o que ganar. Pero sí quería exponer esto de todas las desventajas que se tiene como auditor dentro de la Auditoría Superior de la Federación y igual como en la función pública. Igual la función pública también, vamos a sus órganos internos de control. Piden que cuando se va a hacer un pliego de responsabilidades sancionatorias administrativas, piden un soporte tremendo para poderlo hacer. Se les da el soporte y sin cambio, por decir el caso más notorio es la titular de quejas y denuncias de SCT, que lo primero que hace es manda un oficio y dice que no hay elementos para sancionar. ¿Por qué? Pero no explican por qué. Entonces, también la función pública, pues también debe de ver antes de salir hacia afuera, le vuelvo a repetir, tenemos que ver hacia adentro cómo está nuestra organización. El Sistema Nacional Anticorrupción no puede funcionar si no se limpia la casa por dentro, si no se ponen las bases y de ahí partimos. Tenemos que partir hacia afuera y le vuelvo a reiterar y se los voy a reiterar, la Secretaría ante ustedes y decirles cuáles son las fallas principales dentro de la Auditoría Superior de la Federación. Pero no es culpa de eso, sino es parte del sistema porque así está establecido. Por eso les vuelvo a repetir, el Sistema Nacional Anticorrupción nació en julio de este año. Entonces, bueno, empezó en función, perdón, a lo mejor por ahí ya oí que si no es cierto, pues sí, empezó en julio, pero vamos a revisar cuenta pública 2017. Entonces, yo creo que debemos de tener ya la base, ¿sí?, jurídica que ustedes le puedan dar y los impulsos y los apoyos que ustedes puedan dar para que esto se pueda hacer con la correcta visión.
poder sancionar en tiempo y forma, poder tener los elementos y los recursos para que la gente, los auditores tanto de la función pública como de la Auditoría Superior de la Federación tengan los elementos necesarios. Que chequen, que obliguen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que dé la información en tiempo y forma y que revise ese portal, donde dejan que suban, porque la excusa más grande que da la Unidad de Política y Control Presupuestario es que ellos no van a poner en duda la palabra de un gobernador. Digo, o sea, que ser gobernador quiere decir que puede hacer lo que él quiera. Yo, en una de las entrevistas, una de las diputadas dijo que ahí en Zacatecas, uno de los estados más pobres, andan impunemente, y es la verdad. Ustedes deberían de ver lo que hacen con el Fonregión, el fondo regional, que es para impulsar la infraestructura. Bueno, pues el problema se lo gastan en todo menos en eso. Ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Política y Control Presupuestario cambió lo que era contingencias económicas, ahora le llama Fortafin, fortalecimiento financiero y fortalecimiento financiero para la inversión. Bueno, cambia todo, pero no emite lineamientos. ¿Cómo se puede revisar la cuenta pública de 2016 si no hay lineamiento? O sea, ¿en base a qué se puede sancionar? Hay estados que utilizaron ahora el Fortafin como caja chica. No es posible que alguien que le dieron 200 millones de pesos se gaste 150 millones de pesos en gasolina, si es para fortalecer. Las pocas cláusulas que hay que emite esta Cámara, ahí dice que el fortalecimiento financiero es para pagar pensiones, para pagar sueldos y salarios de los servidores públicos, no para comprar gasolina. Y cosas así que les vuelvo a repetir, los auditores están limitados porque, les reitero, están mal pagados, la mayoría es por honorarios, ¿sí? Mientras ellos van a recibir un aguinaldo entre 12 y 15 mil pesos y mientras otros van a recibir los insultantes, ¿sí? O sea, eso es las tentaciones, les vuelvo a repetir, meterse a analizar ¿cómo va a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues debe de empezar por la casa, debe de empezar por dar todas las certezas jurídicas, todos los elementos que hay para poder llevar a cabo esas auditorías, para poderlas realizar en tiempo y forma con eficacia, poder rendir resultados y que entre el dinero que se determina, no se quede en papel, ahora sí que todas son cifras virtuales, porque no entra nada a la tesorería de la Federación. O sea, en todas las cuentas públicas que ha hecho el auditor superior actual, pues las ha hecho y las ha fincado y están para fincarse, pero resulta que cuando llegan a la Procuraduría General de la República, pues resulta que están mal fundadas y motivadas. Y simplemente porque no tenemos esa certeza, le vuelvo a repetir, se necesita un área normativa, crearse un área normativa primeramente dentro de la autoridad superior y revisar a fondo todo lo que tenemos afuera. Muchas gracias, don Félix Vargas Aguilar, por su exposición. Tocaría el turno a los grupos parlamentarios y le cedemos el uso de la voz a la integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, a la diputada Araceli Damián González. Hasta por 2 minutos, diputada, adelante. Gracias, diputado. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, usted se ha centrado mucho en las dificultades de los bajos salarios y las dificultades prácticas de los auditores en la Auditoría Superior de la Federación, la falta de lineamientos y la necesidad jurídica para poder analizar la cuenta pública, el gasto en general y crear un área normativa al respecto. A mí me gustaría saber entre las preocupaciones que hay en la sociedad está el gasto, los ingresos extraordinarios que recibe el gobierno y la forma en cómo los gasta. ¿Usted qué propuestas tendría para poder auditar esos recursos extraordinarios que recibe el gobierno, que no entran por la Cámara de Diputados y que vienen de recursos extraordinarios de la Ley de Ingresos? ¿Y qué relación usted puede establecer o qué papel también podría tener la Auditoría Superior de la Federación en materia de ingresos, en la revisión de cómo se generan estos ingresos? Muchas gracias, diputada Araceli Damián.
Continuamos con el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la diputada Paloma Canales Suárez. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado. Don Félix Vargas, bienvenido. Por favor, hábleme un poco de los cambios más sobresalientes que se contemplan en la nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ¿Cómo considera usted que estos cambios afectan a la Auditoría Superior de la Federación? ¿Y de qué manera propondría usted, desde la misma Auditoría Superior de la Federación, enfrentar los retos que representa el Sistema Nacional Anticorrupción? Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, diputada Paloma Canales. Le cedemos el uso de la voz por el Partido Acción Nacional a la diputada María Luisa Sánchez Mesas. Gracias. Buenas tardes, señor Félix Vargas. Mi pregunta sería, ¿qué procedimientos propone y metas en tiempo para lograr ese saneamiento o reestructuración que necesita la Auditoría Superior y que logre un rendimiento más eficaz? Esa es mi pregunta. Gracias. Diputada Sánchez Mesas, muchas gracias. Le cederíamos el uso de la palabra por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la diputada María Montserrat Sobreira Santos. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado. Maestro Félix, bienvenido. Mi pregunta sería, ¿cómo conceptualiza la visión y la misión de la Auditoría Superior de la Federación en los próximos 8 años? De antemano, agradezco mucho su respuesta. Muchas gracias, diputada Montserrat. Le pediría a la diputada Montserrat si extraemos una pregunta de la urna ciudadana y si fuera tan amable, sí, y la leemos. Muchas gracias. Don Félix Vargas, la pregunta que hace México Evalúa es la siguiente. En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, ¿cómo se continuará fortaleciendo a las entidades de fiscalización superior local desde la Auditoría Superior de la Federación y qué resultados se podría esperar en el corto y mediano plazo? Se la envío de manera textual. Tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos, don Félix Vargas. Bueno, respecto a la pregunta de la diputada Damián, de lo de los bajos salarios, pues eso tendrían que evaluar primero qué es lo de los recursos, porque esos son autorizados aquí, y ver realmente lo que es necesario, porque sí, le vuelvo a repetir, los salarios para el personal operativo son demasiado bajos, y sobre todo que puedan realizar su trabajo con todos los elementos que tienen. Esa sería. Y en cuanto al gasto extraordinario, se necesitaría implementar bien, porque todo pasa por Hacienda. Entonces, le vuelvo a repetir, no llegan los recursos extraordinarios de algún lugar, llega, pero aunque no pase por esta Cámara, sale por la Secretaría de Hacienda, es la que tiene la obligación de dar la información. Pero para poderla obligar a que dé la información, pues también tienen ustedes que emitir un lineamiento, en la cual toda la información, supuestamente por ahora, por transparencia, todo debe ser público, pero a veces ellos se cierran a que hay cosas que, como no está dentro, dicen que lo que no está dentro de la ley, pues no es información. Entonces, le vuelvo a repetir, ellos tienen candados muy estrictos, en donde se debe de poner especial atención en lo que están emitiendo, porque la información para poder checar esos recursos extraordinarios sí se pueden auditar, y está de acuerdo a la facultad que hay en los cambios que hubo en la Auditoría Superior de la Federación, ya se puede auditar a recursos privados, o lo que hacen con ellos, se puede decir. Esa es una de las partes que todo se centra en lo que hace Hacienda, porque lo vuelvo a repetir, en este país no se mueve nada si ellos no lo controlan.
Entonces, de ahí la parte medular es hacerle a ellos. Incluso aquí una de las propuestas que se me pasó a mencionar es que dentro de las auditorías que se hace, la Auditoría Superior de la Federación a las entidades, se la debe de hacer directamente también a la Unidad de Política y Control Presupuestario para ver cómo está repartiendo los recursos públicos. Esa es una parte que omití, pero si tengo la oportunidad aquí de manifestarla, esa es otra de las cosas que puedo decir. En cuanto a la pregunta de la licenciada, la diputada Canales, los cambios, pues hay demasiadas cosas que se pueden cambiar, pero vuelvo a lo mismo, todo parte de esta Cámara. Hay muchas cosas que ustedes podrían hacer por una simple y sencilla razón. Les vuelvo a reiterar, la imagen de la Auditoría Superior de la Federación es la imagen afuera de todos ustedes. Entonces, aunque su tiempo es por 3 años, pues yo creo que deben de dejar bases para que la gente que viene atrás de ustedes pues continúe con esos planes para poder hacer los cambios necesarios. En cuanto a la pregunta de la diputada Sánchez, los procedimientos para revisión en tiempo y forma, pues son igual, dependen de la planeación correcta que se haga dentro de la Auditoría Superior de la Federación, pero teniendo los elementos de poder hacer eso, porque le vuelvo a repetir, se le pide información a las entidades y casi no proporcionan información alguna para las cuentas públicas, pero sin en cambio, vuelvo a lo mismo, Hacienda tiene toda la documentación que puede proporcionar para poder partir de esas revisiones. En cuanto a la pregunta de la diputada Santos, del Sistema Nacional de Fiscalización, ¿cómo se ve? Es un reto llevarlo a cabo correctamente, es implementar medidas por todas las áreas, en todas las dependencias y llevar un correcto uso del gasto público. Y en cuanto a la pregunta para fortalecer a las entidades locales de fiscalización superior, se tiene que trabajar a la par con ellos, trabajar en conjunto, capacitarlos a efecto de que todos debemos de hablar el mismo lenguaje y tener las mismas metas y objetivos para poder lograr una fiscalización correcta. Debe de capacitarse a todo el personal. Es el mismo problema también en la Auditoría Superior de la Federación, nos falta capacitación para toda la gente. Tenemos auditores muy buenos, pero desgraciadamente muchos están hechos a un lado o tienen la capacidad, pero están desanimados porque se trabaja demasiado y no hay resultados. Y eso mismo pasa en las auditorías superiores locales o en las de los estados, en donde se presta mucho a la corrupción por lo mismo, porque saben que no se va a poder sancionar a nadie. Esa sería mi ponencia. Muchas gracias, don Félix Vargas Aguilar. Tenga la seguridad que hemos estado escuchando tanto su exposición como sus respuestas a esta comisión de vigilancia. Agradecemos puntualmente su participación y le pediría a la Secretaría Técnica, si está el siguiente ponente, para que lo acompañe al lugar que corresponde. Muchas gracias.